Hola a todos, en esta oportunidad pues vamos a hacer una simulación de la colocación de una anestesia troncular. En este caso vamos a hacer la técnica directa o convencional, que es una de las más importantes de este tipo de colocación. Esta pues tiene como punto favorable que es que el efecto es rápido y tiene un bajo porcentaje de falla, ¿no? También dentro de su defecto que se podría notar es que no toca lo que no hace efecto a lo que es el nervio bucal. Bien, eh, luego vamos a explicar un poquito más esta parte. Ustedes en esta mandíbula que están observando se percatarán que este punto blanco viene a ser el objetivo. Esta zona, que viene a ser la parte superior y medio del ligamento pterigomaxilar, es donde nosotros tenemos que colocar la anestesia para poder dar efecto a lo que es el dentario inferior y el nervio lingual. Entonces, al hacer todo esto, ya podemos trabajar tranquilamente en esta zona. ¿Y por qué era dentro de su desventaja de esta técnica? Es que es bien difícil que pueda hacer efecto en lo que es el nervio bucal que está por encima. Entonces tendría que darse otra pinchada aquí y para poder darle efecto al tema del nervio bucal. Bien, nosotros para hacer esta técnica necesitamos de ciertos materiales. ¿Cuáles vienen a ser? Una aguja larga, el cartucho que ya está ingresado, y lo que viene a ser es el cárpule. Estos son los materiales que nosotros vamos a usar con más detenimiento para poder trabajar tranquilamente en esta situación, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? En primer lugar nosotros tenemos que calentar el cartucho, se toca y se le da a maniobrar. Luego, comprobar el flujo de salida. Nosotros tenemos pues que sacarlo y presionar un poco y que ya esté la anestesia pues correctamente ya para la aplicación, ¿no? Luego ya ponemos pues la anestesia, nosotros el correcto ubicación para poder, nosotros tenemos que estar en el medio de los premolares. Entonces ubicamos primera, segunda premolar, entonces ubicamos en el medio y vamos de frente al punto donde tenemos que, y a este punto, ¿cuál viene a ser? Pues el ligamento pteromaxilar. Entonces ingresa de esta manera y tienes que usar pues una aguja larga, como les volví a decir en la primera y segunda maxilar, y ya pues nosotros presionamos ya lentamente hasta tocar el hueso y aspiramos un poco lentamente para verificar que no hayamos cogido una arteria por error. Entonces, si no hay nada, si no sale nada de sangre, es que estamos en el lugar pertinente. Si ya nosotros nos percatamos que ya estamos en el lugar correcto, depositamos el contenido de la anestesia y retiramos lentamente la aguja y ya estaríamos ya haciendo la colocación de la anestesia troncular, en este caso la técnica directa o convencional. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que son bien la colocación de la anestesia troncular. En este caso vamos a hacer la técnica Gold-Gates. En esta técnica nosotros tenemos que llegar a este punto que viene a ser pues en el cuello del cóndilo, ¿no? Es es una ubicación un poquito pesadita para lograr llegar a esa zona. Pero bueno, hay que ver ese aspecto. Bien, para esto necesitamos pues el cárpule, el cartucho, una aguja larga para poder desarrollar esta anestesia. Bien, el proceso viene a ser práctico, ¿no?
es calentar el cartucho, el cárpule, más o menos a una temperatura ambiente, comprobar que el flujo de salida de la anestesia ya esté lista para poder aplicar. También que en este caso, para llegar a esta zona, nosotros tenemos que apoyar la jeringa de cárpule en la comisura del lado opuesto, es decir, pegado en esta zona, tenemos que nosotros de nuestro paciente poner en esta ubicación para nosotros lograr ubicar pues la aguja larga debajo de la cúspide mesiolingual de la segunda molar superior, ¿no? Esa zona. O sea, poner ahí sería la ubicación. Luego, presionar con el dedo sobre la apófisis coronoides e introducir lentamente la aguja hasta tocar hueso. Luego, aspirar. Ojo, si no hay sangre porque está en el lugar correcto, y si es que llega a haber sangre, es que estamos cogiendo arteria, así es que tenemos que sacar y ponerlo en el lugar correspondiente. Luego, como comprobamos que no hay sangre, depositamos lentamente el líquido y retiramos lentamente la aguja. Y de esta manera nosotros estamos haciendo la técnica Gold-Gates. Esta técnica nos va a permitir a nosotros anestesiar el dentario inferior. El dentario inferior, que está por aquí, viene a ser el incisivo, el mentoniano, el lingual, el bucal, el miloideo y el aurículo temporal. ¿Cuál es su ventaja de esto? Que es una inyección única, de poca aspiración, eficaz en variantes anatómicas y dentro de la que viene a ser la desventaja, el tiempo de aparición del efecto mayor a 5 minutos. Se requiere más pues de un punto de mililitros y necesitas pues un entrenamiento porque es una zona un poquito complicada y tienes que tener bastante acceso en ese aspecto. Y para evitar pues complicaciones como hematomas, si es que el paciente tiene trimus y una parálisis facial si ubicas en un lado incorrecto. Bien, ese es con lo que es la técnica Gold-Gates. Bien, ahora vamos a hacer una simulación de la colocación de anestesia en la técnica Akinosi o también conocida como boca cerrada. Bien, para esto, el proceso clásico, tenemos pues calentar el cartucho y el cárpule, comprobar la salida de la anestesia. Es muy importante para evitar algún aire que pueda haber quedado. Bien, luego se retira pues los dedos del carrillo en la boca cerrada y ubicamos la jeringa paralelo al plano oclusal superior y la aguja en la unión mucogingival. Entonces, para que ustedes se ubiquen, es este punto blanco que está en la mandíbula que ustedes pueden observar o divisar. Bien, ahí tenemos que mantener el bisel en dirección opuesta a la rama mandibular. Introducimos lentamente la aguja, unos 25 milímetros, aspiramos para comprobar que no haya sangre. Al ser ya eso negativo, nosotros pues depositamos lentamente el líquido y a su vez retiramos ya el aguja. Y de esa manera ya nosotros estamos colocando la anestesia en esta técnica que hemos desarrollado. Para esto pues tenemos que ayudarnos pues con un separador que nos va a permitir pues trabajar de una manera más cómoda. Ese sería en este aspecto. Ya. Bien, bien estimados, los tres técnicas que anteriormente hemos simulado vienen a ser lo que es la técnica anestésica troncular, pero forma directa. Ahí hemos hecho la directa propiamente dicha o convencional, luego hemos hecho la de Gold-Gates y la que es la técnica de boca cerrada. En todas ellas siempre había una debilidad que no hacía efecto mucho en lo que es el bucal. Pero esta técnica que vamos a desarrollar, que viene a ser la indirecta, permite que se haga efecto en los nervios que viene a ser el bucal, lingual y dentario. ¿Cómo se va a hacer en este aspecto?
ustedes están viendo el punto blanco que viene a ser nuestro objetivo para poder dar efecto a los nervios antes mencionados. Para esto nosotros colocamos, vamos en nuestro dedo índice de la mano izquierda si eres diestro, y entonces tú te apoyas ahí y apoyado en eso, o sea, giras y procedes pues a colocarle al paciente para dar efecto al nervio bucal. Ingresa 5 milímetros la aguja y colocas 1/3 del cartucho. Para poder dar efecto al lingual, ingresas 10 milímetros más y ahí depositas otros 1/3 del cartucho que restaba. Luego de haber hecho estos dos, nos faltaría el dentario inferior. Y para poder darle efecto al dentario inferior, nosotros tenemos que hacer un giro hasta la altura de la primera y segunda premolar, que vendría a ser aquí. Y ahí nosotros, con mucho cuidado, tenemos que colocar la último tercio que viene a quedar del cartucho. Y de esa manera ya nosotros colocamos, ya le damos este efecto a los 3 nervios que venía a ser el objetivo. Obvio que cuando nosotros estamos ingresando tenemos que corroborar pues que estemos no en una arteria, y para ello es pues que no tiene que haber sangre. Si hay sangre es porque estamos cogiendo arteria y entonces nosotros salimos tranquilamente para evitar cualquier dificultad. Sacamos y eso vendría a ser la técnica indirecta. Esta técnica nos permite pues darle efecto tanto al bucal, lingual y dentario. Pero dentro de esa es la parte, su beneficio, ¿no? Pero la desventaja es que al hacer el procedimiento de ir al otro lado, es un poquito engorroso y muy complicado que tú puedas sacar pues en el movimiento la aguja de la zona donde estabas aplicando y causas pues una incomodidad al paciente, ¿no? Por eso para esta técnica hay que tener bastante práctica para evitar los errores pertinentes y la dificultad e incomodidad en el paciente. Bien, estimados, esto es todo con lo referente a la colocación de anestesia troncular. Hasta luego.